Lo llamaban el Pacto. Un acuerdo de paz galáctico forjado entre 14 especies dominantes, unido por los frágiles hilos de la diplomacia y el miedo. A la humanidad, sangre nueva entre las estrellas, se le ofreció un asiento en la mesa, pero nunca poder real. Los alienígenas sonreían con sus tentáculos, picos y ojos de plasma, pero sus leyes eran jaulas, su paz una correa. Durante un tiempo, la Tierra siguió el juego. Construimos puestos de avanzada, intercambiamos tecnología, asentimos ante sus leyes. Nos adaptamos. Pero adaptarse no era sobrevivir. Era sumisión. Esa verdad golpeó al comandante Ree Banner en el momento en que se encontró entre las ruinas del puesto de avanzada Turnis 4, viendo el humo elevarse donde antes habían vivido civiles. Sin advertencia, sin declaración de guerra, solo una incursión autorizada por el dominio Drobal, una de las especies superiores del pacto. Más de 500 humanos masacrados con fría eficiencia. Hombres, mujeres, niños, sin supervivientes, sin explicación. Banner no era un diplomático. Era un soldado de infantería orbital convertido en comandante fuera del planeta. Y en ese momento, estaba mirando el zapato carbonizado de un niño, medio enterrado en los escombros, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Esto no fue un error, gruñó su segundo al mando a su lado. Lo hicieron a propósito. Ni que lo digas, murmuró Ree. Se agachó, recogió el zapato, lo examinó un instante y lo arrojó a un lado. El pacto lo llamará un error estratégico. Enviarán disculpas, quizás sanciones, y nosotros lo aceptaremos. Ree no respondió. Todos conocían el juego. La humanidad, los desvalidos de rápida reproducción, se había vuelto demasiado ambiciosa. Colonizando mundos fronterizos, militarizando estaciones lunares, desarrollando IA más allá de los límites establecidos por el pacto. Los Drobal nos odiaban por ello, así que nos pusieron a prueba, atacaron uno de nuestros puestos menores para ver si nos doblegábamos. La respuesta debería haber sido diplomacia, un discurso, negociaciones. Pero lo que la galaxia no entendía, lo que nunca entendieron, era que la humanidad nunca permanecía atada por mucho tiempo. Más tarde esa noche, el Consejo se reunió por enlace remoto. Alta órbita, rostros fríos en pantallas brillantes. Generales, ejecutivos de corporaciones terrestres, presidentes del viejo mundo cuyas palabras no tenían agallas. No podemos poner en peligro nuestra posición dentro del pacto, dijo uno. Debemos exigir reparaciones, no la guerra, añadió otro, sorbiendo vino en una estación privada a años luz de distancia. Ree observaba en silencio. Entonces alguien le preguntó, «Comandante Banner, usted es el más cercano al lugar. ¿Su informe?» Él se inclinó hacia adelante lentamente, con la voz rasposa. No fue un accidente. Atacaron a civiles, los quemaron vivos. Niños también. Si no respondemos, lo harán de nuevo. La guerra no es. Ya empezó. Silencio. La humanidad es mejor cuando se la subestima, continuó Ree. Esa siempre ha sido nuestra ventaja. Luchamos sucio. No olvidamos. Nos sobreponemos. Si no van a actuar, entonces suéltenme la correa. El Consejo se negó. Por supuesto que lo hicieron. Pero las estructuras de mando eran frágiles en los confines del espacio. Las comunicaciones se retrasaban, las jerarquías se desdibujaban, y Ree no estaba hecho para esperar. De vuelta en la base, reunió a su equipo de operaciones encubiertas, 9 hombres y 2 mujeres. Soldados de infantería de la Tierra, dados de baja con deshonor, juzgados en consejo de guerra, reasignados. La clase de soldados que luchaban como bestias porque la vida nunca les dio otra opción. Seguían a Ree porque él nunca mentía y nunca preguntaba qué solía ser. Se paró frente a ellos en el hangar, bajo el resplandor de la compuerta abierta de la nave. Su voz era firme. «Quemaron a nuestra gente viva», dijo. El pacto observó. «Los Drobal esperarán más discursos. ¿Qué les daremos en su lugar?», preguntó un hombre. Ree sonrió. «Venganza. Sin política, sin desfiles, sin transmisiones grabadas. Solo una nave de desembarco, un destino,
Un crucero de guerra Droval estacionado en el borde exterior, lleno de soldados borrachos por la victoria de Turnis IV. No esperaban que los humanos atacaran primero. Olvidaron lo que hacemos cuando la paz fracasa. La nave de desembarco se estremeció al dejar el pozo de gravedad de la órbita rota del puesto de avanzada. Ree Banner estaba de pie, sujeto cerca de la parte trasera, en silencio, con los brazos cruzados sobre su pecho blindado. El zumbido de los motores de la nave llenaba el compartimento, un gruñido bajo que coincidía con la tensión en el pecho de cada soldado. 12 guerreros, sin insignias, sin órdenes formales, solo la última línea entre la venganza y el silencio. El hombre sentado frente a él era Greav Bes. Masivo, de hombros anchos, con un ceño permanentemente grabado en su mandíbula como si se lo hubieran soldado en una pelea. Greav Bes había cumplido condena por mala conducta en combate después de una masacre en Lunaris Prime. Había salvado a 6 marines y matado a 30 piratas. El problema era que ninguno de esos piratas debía morir. Objetivos políticamente sensibles. A Greav Bes nunca le había importado. A su izquierda estaba Nico, su francotirador. Silencioso como una tumba, pálido como un cadáver y el doble de frío. Decían que podía contener la respiración durante 3 minutos mientras apuntaba para un disparo mortal. Probablemente era cierto. No había hablado desde que dejaron Turnis IV. Solo se sentaba allí, puliendo su rifle como si fuera una reliquia sagrada. Cada uno de ellos estaba roto de una manera diferente. Rotos por las órdenes, por la guerra, por el abandono. Pero Ree no necesitaba perfección. Necesitaba gente con hambre. Se puso de pie cuando las luces rojas parpadearon en lo alto. Aproximación final, crepitó la voz del piloto. Visual del crucero Droval. Está ahí parado sin más. Ree se volvió hacia el equipo. Conocen la misión. Confírmala de todos modos, gruñó Greav Bes. Ree asintió. Descendemos, entramos en silencio, colocamos cargas en el núcleo del reactor y en el soporte del puente. Si nos descubren, no paramos hasta que todo el maldito crucero esté en pedazos. ¿Y los supervivientes?, preguntó Rain, su experta en demoliciones. Baja, delgada, con ojos que nunca parpadeaban del todo bien. No estamos aquí para tomar prisioneros. Nadie discutió. No era una misión. Era un mensaje. El crucero Droval flotaba como un monolito contra las estrellas, de 6 kilómetros de largo, erizado de armas y escudos que podrían arrasar un continente. Pero esa noche, era vulnerable, relajado, arrogante. Los humanos nunca habían contraatacado. El perímetro exterior era débil. Drones de patrulla estándar, puntos ciegos en las redes de sensores, un único muelle de mantenimiento utilizado para desechos y reabastecimiento. El equipo de Ree entró por debajo del arco del escudo de la estación, oculto en el campo de escombros de una antigua guerra minera. Los sistemas de sigilo de la nave de desembarco no eran de última generación. Eran robados. El comando de la Tierra no proporcionaba equipo para incursiones de venganza no autorizadas, pero lo que tenían era suficiente. Se deslizaron hacia el muelle de mantenimiento. Sin alarmas, sin luces, solo el zumbido de las abrazaderas magnéticas. Mientras la nave se aferraba al casco, se pusieron las máscaras, revisaron los rifles, armaron las cargas. Ree activó la puerta, y la esclusa de aire se abrió con un siseo, como un dragón despertando. Se movieron como fantasmas. Sin charlas, sin errores. Greav Bes tomó la delantera, silencioso como un depredador, su arma barriendo los pasillos tallados en aleación negra. Los Droval no construían para la comodidad. Construían para el control. Los pasillos eran estrechos, iluminados con enfermizas luces púrpuras que palpitaban como venas. 2 guardias, murmuró Nico en el auricular de Ree. Un piso más arriba. Voces en una extraña lengua chasqueante. Oficiales Droval, aburridos. Ree hizo una seña con la mano. Espera, observa. Pasaron. El equipo se movió de nuevo. Pasaron por almacenes, dormitorios, centros de comunicaciones. Entonces, la voz de Rain, baja y sombría. Lo encontré.
Pozo de acceso al reactor. La puerta estaba sellada. Cifrado de nivel 4. Ree miró a Rain. La experta en demoliciones sonrió. Dame 90 segundos. Se arrodilló, herramientas en mano. Saltaron chispas. Quitó paneles. Recableó circuitos. Los ojos de Ree se movían entre los pasillos. Hasta ahora, eran fantasmas. Pero los fantasmas acaban siendo vistos. Un pitido bajo. La puerta se abrió con un siseo. Rain sonrió. El truco es que tienes que pensar como un cobarde. Estos tipos no esperan visitas. Dentro, el núcleo pulsaba. Una columna de energía rugiente encerrada en campos de plasma resplandecientes, zumbando como el latido de un dios dormido. Colocaron 6 cargas. 2 en el núcleo, 2 en los estabilizadores de soporte y 2 más cerca de la matriz de control. Todas sincronizadas, todas silenciosas. La voz de Nico interrumpió. Movimiento en la cubierta del puente. Están hablando de Turnis 4. Ree parpadeó. Traduce. Nico tenía implantes. Rudimentarios pero funcionales. Se están riendo, nos llaman salvajes. Uno de ellos dice que lloramos por las bajas de crías débiles. Greaves murmuró. Voy a arrancarle sus malditas cabezas. Ree tocó su comunicador. Equipo del puente, conmigo. Se dividieron en 2 escuadrones. Ree se llevó a Greaves, Nico y a Alan, un ex-explorador convertido en luchador con cuchillo. El resto se quedó con Rain para terminar de colocar las últimas cargas y asegurar la ruta de escape. Se movieron rápido, subiendo 3 niveles, agachándose detrás de mamparos, siguiendo a las patrullas en la sombra. El puente no estaba cerrado. Por supuesto que no. Nadie esperaba que los humanos irrumpieran en el corazón de una nave capital como si fuera su maldita sala de estar. Dentro, 8 oficiales Droval estaban sentados alrededor de una plataforma circular, riendo en su áspera y gutural lengua. Sus pantallas de traducción mostraban un informe sobre Turnis 4. Fotos, mapas de calor, cadáveres. Cadáveres humanos exhibidos como trofeos. Greaves fue el primero en avanzar. Su rifle ladró 1, 2 veces. El pecho de un capitán Droval explotó, esparciendo órganos por la consola. Estallaron los gritos. Alan se movió como el viento, su cuchilla brillando en silencio mientras cortaba una garganta antes de que el alienígena pudiera alcanzar la alarma. Los otros entraron en pánico, cobardes con armaduras de ribetes dorados. Nico derribó a 2 con disparos limpios entre los ojos. Uno intentó correr. Ree lo derribó, le clavó el puño en la boca, aplastando cartílago y hueso. El Droval se retorció, sangrando por todos los orificios. Ree se inclinó, respirando con dificultad. Matasteis niños, siseó. El alienígena gorgoteó. Ree le clavó el cuchillo en la garganta. La sala estaba en silencio ahora. El puente parpadeaba con luces de advertencia. Sangre en todos los paneles. Las alarmas finalmente comenzaron a sonar. Demasiado tarde. Ree activó su comunicador. Puente asegurado. Preparaos para la extracción. Copiado. Llegó la voz de Rain. Pero tenemos compañía. Define compañía. Unos 60 Droval armados. Vienen hacia aquí. Greaves sonrió. Así me gusta. Se atrincheraron en el puente, instalaron torretas remotas. Nico estableció una zona de muerte. Un pasillo largo, una entrada, una masacre total. Tomó el punto más alto que pudo encontrar. Ide al punto de extracción, dijo Ree a los demás. Nico y yo ganaremos tiempo. Los alienígenas llegaron en oleadas, rugiendo, disparando ráfagas de plasma, llenando el aire con el hedor a ozono y sangre. El rifle de Nico restallaba una y otra vez. Ree luchó como un hombre poseído, controlado, brutal, sin miedo. Cuando los alienígenas irrumpieron en el puente, activó las cargas de retirada. El pasillo explotó en llamas. Él y Nico corrieron. Llegaron al nivel inferior justo cuando Rain abría la última puerta hacia el muelle de mantenimiento. «Moveos», gritó Ree. El equipo corrió hacia la nave de desembarco, Greaves arrastrando a Alan,
herido pero respirando. «¿Las cargas?», preguntó Ree. Rain levantó el detonador, preparado y listo. La nave de desembarco se desacopló justo cuando llegaban las primeras cañoneras Drobal. Disparos de plasma pasaron zumbando junto a ellos, iluminando el vacío con una luz caótica, pero estaban fuera, se habían ido. Y detrás de ellos, el crucero de guerra Drobal explotó. No en silencio, en furia. La onda de choque se propagó por las estrellas, fuego y escombros esparciéndose como un orgullo destrozado. Ree lo observó desde el visor, con los brazos cruzados, sangre en la mejilla. «Eso fue por Turnis 4, dijo. Nadie respondió. No era necesario. 2 días después, en toda la galaxia, el pacto convocó una sesión de emergencia. Los Drobal exigieron retribución. Lo llamaron terrorismo, un ataque a la paz, una traición. Pero las imágenes se difundieron más rápido que cualquier mentira. Los oficiales Drobal riendo, los cadáveres humanos, la silenciosa precisión del equipo de Ree, la explosión. Otras especies observaron. Algunas estaban conmocionadas, otras impresionadas. Porque, por primera vez, la humanidad no suplicó. Contraatacó. Y ahora la galaxia se daba cuenta de algo aterrador. La paz había fracasado. Y los humanos, desatados, furiosos, sin cadenas, acababan de mostrarles lo que venía después. 3 días después de que el crucero de guerra Drobal explotara en una llama sin sol, la galaxia comenzó a fracturarse. Al principio, los medios lo cubrieron con cautela. Los medios controlados en la Ciudadela Prime lo llamaron una desafortunada escalada. Pascast se refirió a ello como un ataque humano no autorizado. La voz de la Unión susurró sobre elementos extremistas. Pero ninguno de ellos pudo borrar las imágenes. Ninguno pudo negar el mensaje. La arrogancia de los Drobal había invitado una respuesta, y la humanidad había respondido como un depredador alfa herido, sin piedad, sin vacilación. En los rincones más oscuros de la red galáctica, la versión cruda y sin editar de la incursión se extendió como la pólvora. Ree Banner, con la mandíbula apretada y manchada de sangre, arrastrando a un Drobal moribundo por la cubierta. La precisión silenciosa y letal de Nico. El sonido de Greab Bess riendo bajo el fuego enemigo. No fue solo un ataque. Fue un acto de desafío. Y ese tipo de desafío no solo crea enemigos. Crea aliados. En el borde exterior, en las viejas colonias mineras del cinturón de Egress, los trabajadores humanos organizaron manifestaciones. No pacíficas. Quemaron banderas Drobal, se negaron a presentarse ante los supervisores alienígenas. Un grupo de colonos en Jericho 7 tomó una estación de retransmisión entera y la declaró territorio soberano de la Tierra. Nadie había visto tanta unidad desde la década posterior al colapso de la Tierra. De vuelta en la Tierra, estallaron protestas en las megaciudades. Los civiles exigieron la dimisión del Consejo por permitir la masacre de Turnis 4, por arrodillarse ante un pacto que nunca los protegió. Los viejos políticos intentaron calmar a la gente. Fueron recibidos con ladrillos y cócteles Molotov. En las sombras, el Consejo Militar de la Tierra celebró una sesión de emergencia bajo el complejo del Ártico, en las profundidades subterráneas, lejos de la vigilancia del pacto. 6 generales, 2 comandantes de flota, un fantasma. El último era Ree Banner, proyectado en un holograma granulado, la armadura aún rosada, sangre seca alrededor de su sien. No había dormido. No lo necesitaba. Desobedeciste órdenes directas, dijo el almirante Arcón, su voz temblando entre la rabia y la incredulidad. Pusiste en peligro todo lo que construimos con el pacto. No, respondió Ree con frialdad. Quemé lo que ya estaba fallando. ¿Crees que esto nos ayuda? Has empezado una guerra. Ree no parpadeó. Ellos la empezaron. Turnis 4 fue el detonante. Simplemente no tuvisteis el estómago para apretarlo. No finjas que esto fue noble, espetó otro. Tú y tu equipo sois criminales ahora. Habéis convertido a la humanidad en un objetivo. Ree se inclinó hacia adelante. Siempre hemos sido un objetivo. Solo estábamos demasiado ocupados suplicando para darnos cuenta. La sala se quedó en silencio.
Finalmente, el general Corwin, un hombre con un solo ojo y una columna vertebral de hierro, habló. ¿Y ahora qué, comandante? ¿Cuál es tu plan? Porque, nos guste o no, la galaxia acaba de verte como nuestro líder. La expresión de Ree se endureció. Entonces es hora de que actuemos como si mereciéramos estar en el punto de mira. Mientras tanto, mucho más allá de la Tierra, en las profundidades del cuadrante Nefari, los Drobal no se quedaron de brazos cruzados. El alto comandante Psgar caminaba de un lado a otro en el puente de su nave insignia, el Voxaltar, un gigante que hacía que el crucero destruido pareciera un juguete en comparación. Sus mandíbulas chasqueaban con irritación. Su orgullo estaba más herido que los sistemas perdidos de la nave. Nunca en la historia registrada de los Drobal una presa se había atrevido a atacar primero. Lo transmitieron, gruñó a su guardia de élite. Lo celebraron. Esos humanos, alimañas, mamíferos, nos humillaron. Su segundo al mando, Ectol, se estremeció al responder. El consejo está dividido. Algunos quieren la guerra, otros sugieren diplomacia. ¿Diplomacia? Psgar se volvió bruscamente. Con simios. Ectol bajó la mirada. Preparad las flotas de purga. No más colonias. No más alianzas. Quemaremos la tierra. Luego borraremos cada puesto de avanzada, cada rastro. Alto comandante, el pacto. El pacto es débil. Si querían paz, deberían haber detenido a los humanos. De vuelta en los márgenes del espacio aliado, Ree estaba sentado dentro de un carguero modificado, orbitando una estación abandonada. Fuera de la red, ilegal y perfecto. Su equipo había crecido. Las imágenes de la incursión lo habían hecho infame entre las unidades renegadas, veteranos y aquellos ignorados durante mucho tiempo por el comando de la Tierra. Greaves se apoyó en una consola cercana, viendo llegar los informes. Las flotas Drobal se están movilizando. Se acabaron los juegos de espías, dijo. Parece que han terminado de jugar a la política. Ree permaneció en silencio. Nico entró en la habitación a continuación, arrojando un disco holográfico sobre la mesa. Más mensajes. Una docena de escuadrones de los sistemas Egres y Tyron quieren unirse. Antiguos exploradores, ingenieros renegados e incluso algunos pilotos exiliados. Tenemos voluntarios. Entonces, ¿construimos una resistencia? Dijo Ree sin dudar. ¿Una resistencia?, preguntó Greaves, levantando una ceja. ¿Piensas dirigir esto como una rebelión? No, dijo Ree sombríamente. Pienso asegurarme de que la Tierra nunca vuelva a arrodillarse. Se volvió hacia el resto de la sala, una mezcla de rostros curtidos y nuevos reclutas. Hombres y mujeres que habían sido quemados, olvidados o ignorados. Todos visteis lo que hicieron en Turnis 4, dijo Ree. Eso no fue guerra. Fue exterminio. Y si pudieron salirse con la suya una vez, lo harán de nuevo. Lo harán de nuevo, murmuró Alan, todavía cojeando, pero de nuevo en pie. Ree asintió. No los detendremos hablando. No los detendremos esperando. Los detendremos recordándole a la galaxia quién demonios somos. Cogió una tablilla de datos, abrió mapas estelares, marcó puntos débiles en las líneas de suministro Drobal. Estaciones de retransmisión de gas, transportes de municiones, puestos de avanzada. Los golpearemos donde creen que están seguros. Les haremos daño en lugares que no pueden defender. Sin planetas, sin civiles, solo su orgullo, su poder, su máquina de guerra. ¿Crees que la Tierra nos va a apoyar?, preguntó Nico. Creo que la Tierra no tiene más remedio que fingir que no nos entrenaron. Greaves se rió. Eso es cruel. Eso es supervivencia. Una semana después, la resistencia atacó de nuevo. Un carguero de suministros Drobal no tripulado explotó fuera del cinturón de Voltraxis. Los medios lo calificaron de accidente. No lo fue. Luego, un depósito de combustible en el sector 4A se oscureció. Un equipo de 10 ingenieros renegados de las colonias mineras de la Tierra se había infiltrado. Sin bajas, pero todo el sector se paralizó. Millones de créditos en pérdidas. Los Drobal culparon a los piratas.
Sabían que no era cierto. Dentro de las cámaras de Bsgar, la rabia se desbordó. Se multiplican, siseó, sus garras arañando la mesa de acero frente a él. Cada vez que cortamos una cabeza, crecen 3 más. Ectol observó en silencio mientras Bsgar miraba las imágenes. Los rostros de la resistencia, humanos, duros, desafiantes. No tienen imperio, murmuró. Ni mundo trono, ni grandes flotas. Y aún así se expanden. Se expanden, repitió Ectol con cautela, porque están desesperados. No, dijo Bsgar, girándose lentamente. Se expanden porque están furiosos, y la furia es más difícil de matar que los ejércitos. En los días siguientes, el pacto comenzó a desmoronarse. La República Cori condenó los ataques Drobal y pidió un alto el fuego. Los comerciantes Fari cortaron silenciosamente sus suministros a las flotas Drobal. Incluso la mente colmena Cyrix, de sangre fría, envió sondas a la Tierra, no para amenazar, sino para estudiar. Los humanos habían hecho lo que nadie esperaba. Habían destrozado la ilusión de la invencibilidad Drobal. Y Ree Banner se convirtió en un nombre susurrado en búnkeres alienígenas, impreso en estandartes de forajidos, tallado en muros de prisiones. Ya no era un comandante. Era un símbolo. Pero no todos en la Tierra estaban de acuerdo. Dentro del complejo del Ártico, el Consejo entró en pánico. Vieron cómo su control sobre la paz se les escapaba de las manos. Enviaron órdenes secretas de asesinato, etiquetaron a Ree y su equipo como criminales de guerra, los denunciaron en todos los canales oficiales. Pero los soldados no escuchan a los traidores. Cuando a uno de los suyos, el capitán Terrell, un condecorado oficial de la Armada de la Tierra, se le ordenó derribar una nave renegada de la Resistencia, se negó, desertó y se llevó consigo 5 destructores y sus tripulaciones. La paz fracasó, transmitió a la galaxia. Pero la Tierra no. Ree estaba en el puente de su carguero robado, observando las firmas de la flota que se acercaba. 5 destructores de la Armada de la Tierra. Cientos de soldados listos para luchar. No porque se les ordenara, sino porque creían. Greab Bess se acercó a su lado. ¿Y ahora qué? Ree no apartó los ojos del visor. Ahora, dijo, dejamos de ser la presa. El cielo sobre Tirros 6 ardía en rojo. No por el atardecer. Por la guerra. El contraataque Drobal llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La inteligencia había calculado semanas. Solo tardaron 4 días. Ree Banner estaba en una cresta fuera del asentamiento de la colonia mientras las explosiones sacudían el horizonte. Las estaciones de radar avanzadas ya habían enmudecido. Luego, las comunicaciones de largo alcance. Cortadas. En segundos. Los Drobal no solo estaban tomando represalias. Estaban transmitiendo un mensaje. Sin piedad, sin reglas. Estado, ladró Ree en su comunicador crepitante. Luego, la voz de Greab Bess. Segunda oleada llegando. Los cañones orbitales están caídos. Están atacando desde órbita baja ahora, desplegando caminantes pesados. Los civiles están atrapados. ¿Dónde? Sector 9. Tenemos algo de milicia. No es suficiente. Ree maldijo en voz baja. Tenía la mandíbula apretada, los ojos escaneando el desorden caótico de abajo. Columnas de humo se elevaban en espiral desde cráteres donde antes había casas, almacenes, clínicas. Tirros 6 no era un centro militar. Era un asentamiento de ingenieros, terraformadores, familias. Pero era humano. Eso era suficiente para los Drobal. Preparad las naves de desembarco, ordenó. Voy a entrar. Nico apareció detrás de él, rifle en mano, casco puesto. Vas a cargar contra el fuego de los caminantes sin apoyo de blindaje otra vez. Ree sonrió levemente. La última vez funcionó. Nico no sonrió. Te van a matar. Entonces mantente cerca. El sector 9 era un infierno. Los edificios se desmoronaban bajo el peso de los bombardeos. El aire estaba espeso por el humo y el polvo de plasma. Los gritos resonaban a través de las comunicaciones rotas.
Los civiles corrían por calles abiertas como heridas frescas. Y los caminantes Drobal, bestias mecánicas de 4 patas que se alzaban 2 pisos, se movían metódicamente, arrasando todo lo construido por humanos. La nave de Ree rompió la atmósfera como un cuchillo cayendo. Propulsores gritando, fuego antiaéreo persiguiéndola todo el camino. No esperó a aterrizar. La rampa bajó a media altura y Ree saltó. La armadura golpeó la tierra. Rodó, se levantó disparando. Una ráfaga de plasma de su carabina cortó la articulación de la rodilla de un caminante Drobal. Saltaron chispas de la articulación. La máquina se estremeció, tropezó. El misil de Greaves se estrelló contra su pecho un momento después, acabando con él en una bola de fuego que lanzó escombros gritando por las calles. Banner está en tierra, gritó alguien. Milicia, granjeros desaliñados con rifles de pulso y trajes de minería reutilizados, se unieron a su posición. No preguntó nombres. No necesitaba rangos. Señaló, ese edificio. Hay civiles refugiados dentro. Cubrimos su escape. Formad un muro de escudos. Que no pase nada. Sí, señor. Otro caminante apareció. Luego 2 más. Ree recargó. Quieren hacer de nosotros un ejemplo. Nico aterrizó a su lado, disparando a través del humo. Entonces mostrémosles qué tipo de ejemplo pueden ser los humanos. Siguieron 3 horas de lucha brutal. Mantuvieron la línea con agallas, rabia y nada más. Sin refuerzos, sin apoyo orbital. Solo la unidad de Ree y quienquiera que aún tuviera aliento en los pulmones. Un caminante se derrumbó cuando Rain, sangrando por la oreja, se subió a él, abrió la escotilla superior y arrojó 2 granadas dentro antes de saltar. Otro cayó ante el preciso trabajo de rifle de Nico. Cada disparo encontraba un punto débil, como si no solo estuviera disparando, sino desmantelando. No ganaron. No realmente. Pero sobrevivieron. El último caminante se retiró. Las naves de desembarco Drobal retrocedieron, no por miedo, sino por confusión. No lo entendían. Habían desplegado máquinas de guerra de élite en una colonia sin blindaje, y aún así perdieron la calle. Más tarde, dentro de los escombros de lo que solía ser el centro de mando de Tirro 6, Ree quitó la tapa de una caja de municiones improvisada y se sentó en ella. Su armadura estaba chamuscada, le faltaba una hombrera. La sangre manchaba sus guantes. No toda era suya. Frente a él, Greaves tosía entre el humo, con el brazo en un cabestrillo. Y bien, esto es la victoria. Ree negó con la cabeza. Esto es supervivencia. Es todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Rain entró cojeando, haciendo una mueca. Tenemos 5 naves de transporte todavía funcionando. Estamos evacuando a los civiles ahora. Se estima que sobrevivieron 700. De 2000, murmuró Ree, mirando el suelo agrietado. Greaves golpeó un puño contra la pared. Deberíamos haber tenido defensas. Deberíamos haber tenido algo más que un puñado de malditos rifles de pulso. Nunca se supuso que ganáramos, dijo Nico en voz baja. No aquí. No según las reglas del pacto. Ree se puso de pie. Eligieron Tirros porque pensaron que nos quebraríamos. Miró por la ventana rota hacia el cielo teñido de rojo. Las naves de desembarco despegaban con los últimos supervivientes. Pero no lo hicimos. Muy por encima, la Tierra observaba en silencio. El Consejo celebró votaciones de emergencia. Una facción pedía conversaciones de paz. Otra abogaba por una guerra abierta. Una tercera sugirió dejar que Ree muriera silenciosamente en el espacio y fingir que nunca existió. Pero el sentimiento público estaba a punto de estallar. Las imágenes de Tirros se difundieron, igual que las de Turnis 4. Solo que esta vez mostraban a los humanos contraatacando. Un video de Ree sacando a un niño gritando de un edificio en llamas se volvió viral en menos de 6 minutos. Otro de Nico arrastrando a un herido a un lugar seguro mientras disparaba a un Drobal en la cara a mitad de camino llegó a los circuitos de medios clandestinos. El comando de la Tierra no pudo manipular eso, no pudo negarlo. Por primera vez, los ciudadanos no pedían paz. Pedían venganza.
El siguiente golpe vino de la fuente más inesperada. Dentro de los archivos centrales de la Ciudadela Pax, una extensa fortaleza de datos propiedad del pacto, agentes desconocidos provocaron una fuga de datos. Miles de archivos, todos Drobal, todos condenatorios. La masacre de Turnis 4, autorizada. Tirro 6, control estratégico de la población. Docenas de otras colonias, algunas ni siquiera reportadas, marcadas para una esterilización silenciosa. La ilusión se hizo añicos. Los Drobal no solo habían atacado en represalia. Habían estado planeando el exterminio lento de la humanidad durante años. El pacto lo sabía. Ree observó cómo se desarrollaban las filtraciones desde su base a bordo del Drifter's Fall, ahora mejorado de un carguero a una nave de mando a gran escala. Permaneció en silencio mientras se reproducían los datos. Su equipo a su alrededor, ensangrentado, agotado, pero muy vivo. Greaves rompió el silencio primero. Nunca iban a dejarnos crecer. Nico miró la pantalla. Éramos la amenaza, la única especie que no se arrodilló. Ree asintió. Entonces dejamos de arrodillarnos. Se volvió hacia la pantalla del mapa. Cadenas de suministro Drobal, fortalezas de la Alianza, relés de comunicación críticos. Iniciad la fase 2, ordenó. ¿Qué es la fase 2? Preguntó Rain. La voz de Ree era de hielo. Haremos que sangren. La siguiente serie de incursiones golpeó rápido y con fuerza. Las células de resistencia humana, antes dispersas y desorganizadas, ahora se movían con un propósito. Atacaron las rutas comerciales Drobal, desactivaron estaciones de fabricación de armas, paralizaron muelles orbitales. Y el equipo de Ree, ellos golpearon el corazón. Se infiltraron en una instalación científica clandestina en el vacío Natari donde se experimentaba con prisioneros humanos, liberaron a 50 supervivientes y filtraron todo. Ya no era una guerra por la supervivencia. Era una guerra por la justicia. En toda la galaxia, las especies que antes guardaban silencio ahora susurraban sobre elegir un bando. Algunas se mantuvieron al margen, pero unas pocas dieron el primer paso. La República Falari, comerciantes neutrales desde hacía mucho tiempo, cerró todos los puertos a las naves Drobal. La mente colmena Sirax envió un único y críptico mensaje a la Tierra: vuestra furia ha sido notada. Observamos. No era exactamente una alianza, pero tampoco oposición. Era un comienzo. De vuelta en la Tierra, el Consejo se resquebrajó bajo la presión. El general Corwin se rebeló, tomó el mando de 3 batallones de la flota de la Tierra y desertó a la causa de Ree. Su mensaje fue transmitido en vivo: la paz no proviene del silencio. Proviene del desafío. El comandante Ree Banner representa a la humanidad, y yo estoy con él. Ese mismo día, 2 miembros de alto rango del Consejo dimitieron. El tercero desapareció. En el frío vacío del espacio a bordo del Drifter's Fall, Ree se reunió con Corwin en persona. El general, envejecido pero no doblegado, saludó primero. Debería haberte traído de vuelta después de Turnis, dijo Corwin. Debería haberte apoyado desde el principio. Ree le estrechó la mano. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Corwin se hizo a un lado. He traído armas, de las de verdad. Cañones de riel, escudos de clase de flota, sistemas de puntería asistida, y soldados. 10.000 voluntarios. Ree sonrió por primera vez en semanas. Acabas de darle a la humanidad su ejército. Pero muy lejos, en los restos calcinados de Tirro 6, el alto comandante Psgar estaba de pie entre las cenizas. Se agachó, recogió una muñeca humana medio quemada, la sostuvo en su mano con garras. Un soldado se le acercó por detrás. Señor, la inteligencia confirma que el comandante humano escapó. La resistencia se está extendiendo. Psgar miró la muñeca un momento más, luego la aplastó hasta hacerla polvo. Déjala que se extienda. Señor. Psgar se giró lentamente, los ojos brillando de odio. Cuando el fuego se extiende lo suficiente, dijo, todo arde. La guerra nunca sigue un guión. La victoria en Tirro 6 había encendido algo. Sí.
Pero Ree Banner sabía que no debía dejar que la esperanza nublara sus instintos. Los Drobal seguían ahí fuera, sangrando, observando, conspirando. Estaba solo en la sala de mando a bordo del Drifter's Fall, mirando el mapa holográfico. Habían aparecido nuevos marcadores rojos, convoys Drobal destruidos, estaciones militares saboteadas, incluso susurros de especies que desertaban por completo del pacto. El impulso estaba cambiando, pero los cambios traen consecuencias. Rain entró, con tensión en los hombros. Tenemos una señal. Débil, codificada a través de 5 relés. Origen, la falla lambda. Ree se giró. ¿Civil? Rain negó con la cabeza. El código militar coincide con una de nuestras unidades de exploración profunda. Vistos por última vez cerca del sector Ilion. Los ojos de Ree se entrecerraron. Ilion era espacio vacío. Nada más que rocas negras y satélites en descomposición. ¿Qué dice? Rain vaciló. Dice que tenemos un traidor. Ree vio la grabación en silencio. Una transmisión de video temblorosa. Uno de los suyos, con el casco roto, sangre corriéndole por la mejilla. La voz del hombre temblaba a través de la estática. Si estáis viendo esto, nos tendieron una trampa. Seguimos información hasta un supuesto depósito de combustible Drobal, pero era una emboscada. Sin guardias, sin combustible, solo uno de los nuestros. Keyen. Nos estaba esperando. Desactivó la nave de extracción antes de que llegáramos. Me miró a los ojos y dijo, nunca tuvimos una oportunidad. Solo estamos ganando tiempo para la Tierra. Luego abrió fuego. El mensaje terminaba ahí. Greaves ya estaba paseando cuando las luces volvieron a encenderse. Sabía que algo andaba mal con ese bastardo. Keyen no está hecho como nosotros. Siempre hablando del bien mayor como una maldita marioneta del Consejo. Rain negaba con la cabeza. Dirigió 3 incursiones para nosotros, salvó a civiles, construyó nuestra red de comunicaciones en la franja exterior. ¿Por qué cambiar de bando ahora? La mandíbula de Ree estaba apretada. Porque alguien llegó a él. Nico entró el último. Silencioso, siempre observando. Revisé los registros de fondo, dijo. Keyen recibió una ráfaga de datos encriptada hace 6 días. Origen, comando de la Tierra, anulación de nivel 6. Rain maldijo. Así que el Consejo todavía está tratando de mover los hilos. Están perdiendo el control, añadió Nico. Y tienen miedo. Ree no habló durante un largo rato. Cuando finalmente lo hizo, fue con la gravedad de un comandante que ya había enterrado a demasiados. Consígueme todo lo que tengamos sobre Keyen. Cada puesto de avanzada que ha visitado, cada soldado con el que ha hablado en la última semana. Si hay podredumbre en nuestras filas, la estirpamos ahora. Ree y su equipo rastrearon el último movimiento de Keyen hasta un relé fantasma en Bastión 3, un puesto de escucha humano abandonado en el profundo espacio de asteroides. Ningún registro oficial lo situaba allí, pero los datos de la caja negra decían la verdad. Keyen había atracado, permanecido 42 minutos y se había ido de nuevo. Ree llevó un escuadrón en persona. La estación estaba muerta. Sin luces, sin calor, solo el zumbido de los sistemas en espera y el rancio hedor a traición. Se movieron por los pasillos en silencio. Rain escaneó las paredes. Las redes de energía están intactas. Alguien las desvió. Greaves abrió de una patada una escotilla sellada. Dentro, núcleos de datos, todavía brillantes. Y entonces lo encontraron. Una baliza de transmisión, aún caliente, configurada para enviar una única ráfaga codificada cada 12 horas. Ráfagas a la Tierra, pero no al Consejo. A una unidad naval de operaciones encubiertas de la Tierra, la División Omega. No puede ser, murmuró Greaves. Siguen operativos. Pensé que los habían disuelto después del asunto de Próxima. Oficialmente, dijo Ree, pero Omega nunca respondió a los oficiales. Descifraron los registros de mensajes. Era peor de lo que esperaban. Keyen no solo había cambiado de bando. Había sido un observador infiltrado desde el principio. Informando sobre Ree,
rastreando los movimientos de las células, coordinándose con una flota fantasma que orbitaba justo fuera del territorio del pacto. Su último mensaje decía: Ree Banner ya no está bajo control. El mito está creciendo más rápido que el hombre. Se recomienda protocolo de terminación. Rain miró a Ree, atónito. Quieren borrarte. Ree no respondió. Miró el mensaje durante un largo rato y luego se dio la vuelta. Decime que podemos rastrear su posición actual. Nico tocó su visor. Intercepté un ping de onda corta hace 2 horas. Keyen se reúne con alguien en la estación Vera. ¿Alguien? Un enviado Drobal. Greaves maldijo en voz baja. No solo nos está traicionando, nos está vendiendo. Ree asintió una vez. Entonces mostrémosle en qué comerciamos nosotros. La estación Vera se encontraba en el borde de un cinturón de asteroides. Mitad comercial, mitad mercado negro. El tipo de lugar donde podías comprar una bomba nuclear, un borrado de memoria o tu propia tumba en la misma hora. Ree y su equipo entraron bajo la apariencia de contrabandistas. Sin estandartes, sin insignias. Dentro, la estación bullía de calor y neón. Comerciantes, mercenarios, forajidos, todos apiñados hombro con hombro, la mitad de ellos armados, todos peligrosos. Ree caminaba con determinación. No a través de ellos, sino entre ellos. No estaba allí para esconderse. Estaba allí para terminar algo. Rain le proporcionó el rastreo de la señal. Keyen está en el ala oeste, habitación 82, Delta. Hay movimiento dentro. Al menos 3 firmas de calor. Se movieron como cazadores, irrumpieron en la puerta rápidamente. Humo, gritos. Un embajador Drobal muerto antes de que pudiera levantar un arma. Un segundo intentó correr. Nico lo derribó con un disparo en la nuca. Keyen fue el último. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en alto, una pistola intacta sobre la mesa a su lado. No suplicó. No corrió. Sonrió. Imaginé que serías tú, le dijo a Ree. Eres un traidor, dijo Ree secamente. Keyen se encogió de hombros. Soy un realista. ¿Crees que esto termina con una victoria humana? Estás construyendo un mito sobre cadáveres. Y nos vendiste. Mantuve la lucha viva. La tierra se está preparando. Ree. Silenciosamente, cuidadosamente. Tú, tu fuego, incontrolado, inmanejable. Ardes demasiado rápido, demasiado fuerte. No dejarás nada más que cenizas. Ree dio un paso adelante. ¿Y qué crees que soy ahora? Un error. Ree sacó su arma y le disparó en el estómago. No en la cabeza. Dejó que Keyen cayera lentamente, jadeando, ahogándose en sangre. No mereces una muerte limpia, susurró Ree. No mereces desvanecerte como un mártir. Mereces sangrar como el resto de nosotros. El cuerpo de Keyen golpeó el suelo, se crispó una vez y luego se detuvo. Greaves exhaló lentamente. Una serpiente menos. Nico se acercó a la ventana. Pero no la última. 2 días después, los Drobal tomaron represalias más duras que nunca. Atacaron una colonia neutral, Baltos Ridge. Población, 8.000. Sin presencia militar, sin resistencia, solo familias, mineros y niños. Los Drobal usaron armas incendiarias, la quemaron hasta los cimientos. Sin supervivientes. La galaxia huyó, no solo los humanos. Incluso las especies neutrales lo condenaron. Los Falari enviaron una flota de guerra para bloquear el territorio Drobal. La República Kitty rompió abiertamente los acuerdos del pacto. Sgar se había pasado de la raya. Pero no le importaba. Dentro de la cámara de guerra a bordo del Vox Altar, se paró ante un enorme mapa estelar y señaló la posición de la Tierra. No quiero colonias, gruñó. No quiero símbolos. Quiero su hogar, su cuna, su planeta. Pero señor, dijo Ectol nerviosamente, atacar la Tierra directamente, eso sería la guerra con todas las facciones humanas, incluso el Consejo. Sgar enseñó los dientes. Entonces finalmente elegirán un bando. De vuelta en el Drifters Fall,
Ree vio las imágenes de Baltos Ridge en silencio. No había palabras, solo fuego. Greaves estaba a su lado, con la mandíbula apretada. ¿Cuál es nuestro movimiento? Ree miró un momento más, luego se dio la vuelta. Dejamos de defender, dijo. Pasamos a la ofensiva. Destrozamos sus líneas de guerra. Destruimos su combustible, sus naves de mando, su moral. Señaló los registros de la flota. Atacaremos el Box Altar. Todos se quedaron mirando. Eso es un suicidio, dijo Rain. Es una fortaleza de 3 kilómetros de largo, una flota personal. Es su centro de mando. Exacto, dijo Ree. Si le cortas la cabeza, el cuerpo se desmorona. Greaves hizo crujir sus nudillos. Finalmente. Nico asintió una vez. Hagamos esto personal. Ree los miró a cada uno. Sin uniformes, sin medallas, solo rostros endurecidos. Todos con cicatrices diferentes, pero todos con cicatrices. Habló con calma. Basta de defender. Basta de sangrar. Basta de esperar. Dio un paso adelante. Es hora de recordarle a la galaxia cómo es realmente la furia humana. El Box Altar no era solo una nave de guerra. Era un símbolo. Representaba todo lo que los Drobal creían sobre sí mismos. Invencibles, dominantes, intocables. 3 kilómetros de armadura viva, baterías de plasma lo suficientemente potentes como para resquebrajar lunas, y una estructura de mando incrustada en lo profundo de su núcleo como un corazón que nunca dejaba de latir. Y Ree Banner iba a arrancárselo. En la sala de guerra central a bordo del Drifter's Fall, la atmósfera era tensa como un cable de acero y espesa por una tensión tácita. Todos sabían lo que significaba esta misión. No era otra incursión. No era un símbolo. Era un suicidio. Rain, la experta en demoliciones, se inclinó sobre la mesa holográfica, frunciendo el ceño. Esto roza la locura. ¿Sabes siquiera cuántos satélites defensivos tiene esta cosa a su alrededor? 37, respondió Nico con calma, y 3 cruceros en órbita, más 2 flotas de escolta a un salto de distancia. Rain gesticuló salvajemente. Entonces, ¿cómo diablos vamos a pasar todo eso? Ree, en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Tocó el mapa estelar, haciendo zoom en un cúmulo de microsatélites lejos del sistema central. Porque están esperando una flota. No están esperando un ataque fantasma. Expuso el plan con una simplicidad brutal. Robarían un carguero minero, desarmado, sin marcar. Usarían las rutas de convoys mineros orbitales para acercarse al alcance del Box Altar, y luego romperían el casco desde abajo a través de su sistema de purga de desechos, un área apenas monitoreada porque se consideraba estructuralmente impenetrable. Una vez dentro, se dividirían. Un equipo a los reactores del motor, el otro al puente. Colocar cargas. Acabar con él. Rain negó con la cabeza. No hay retirada, no hay evacuación. Una vez que estemos dentro, o volamos la cosa o morimos en ella. Ree asintió. Así es. Greaves sonrió. Ya era hora. El carguero minero robado se llamaba Hound's Mercy. Una bestia torpe y oxidada con alarmas de descompresión que sonaban más a gritos que a advertencia. Perfecto. Lo suficientemente feo como para evitar sospechas, pero lo suficientemente grande como para ocultar a 6 combatientes de la resistencia en sus entrañas. Abordaron en silencio. Sin discursos, sin grandes despedidas. Ree ya no creía en los discursos. Dentro de la bodega de carga, Greaves revisó su cinturón de municiones. Si muero en esta nave, dijo, quiero que sea junto a algo que explote. Morirás gritando como un niño, murmuró Rain, conectando sus detonadores. Mejor que morir de rodillas, replicó Greaves. Ree escuchaba pero no se unió a las bromas. Estaba cerca del visor, observando las estrellas estirarse y parpadear a medida que se acercaban a la zona de descenso. Cada milla más cerca del Box Altar se sentía más pesada. No era miedo, era concentración. Pensó en Turnis 4, en Tirro 6, en Baltos Ridge, quemado tan limpiamente que hasta la piedra se derritió. Pensó en el silencio del consejo,
en los traidores del gobierno en la sombra de la tierra que susurraban sobre tolerancia estratégica mientras los niños eran reducidos a cenizas. Todos habían abandonado el alma de la humanidad por una silla en la mesa del pacto. Ree nunca quiso la mesa. Quería volcarla. El box altar se cernía delante. Negro, angular, monstruoso, rodeado por un enjambre de satélites parpadeantes como una colmena de insectos protegiendo a su reina. Entraron sin ser detectados, fingiendo ser un carguero averiado que buscaba deshacerse de residuos mineros. A la burocracia Droval no le importó. Aprobaron la solicitud. El equipo de Ree se rió para sus adentros. La nave flotó hacia el puerto de Purga, dirigiéndose suavemente hacia la base de la nave de mando. Se movieron rápido, dentro de trajes ambientales. Cortaron el vientre del carguero y se aferraron a la parte inferior del box altar con abrazaderas magnéticas. Greaves fue el primero en pasar por la brecha, abriendo un agujero en el túnel de mantenimiento de residuos. Apestaba. El aire era espeso, metálico y mezclado con podredumbre química. No importaba. Treparon por dentro como ratas a través de una tubería de muerte. Dentro del box altar, era peor. Corredores resbaladizos, iluminación verde opaca, drones de patrulla automatizados moviéndose con un ritmo mecánico. Ree guió al grupo a través de conductos de ventilación y pasillos ciegos, siguiendo los esquemas internos que habían robado de un ingeniero capturado 3 semanas antes. Se separaron en el cruce del núcleo. Rain y Nico fueron a la izquierda, a las cámaras del motor. Ree, Greaves y Alan fueron a la derecha, al puente. Tenían 23 minutos. Rain llegó primero a las cámaras del motor. Esperaban resistencia. En su lugar, encontraron algo peor. Prisioneros. Humanos. Cientos de ellos, desnudos, encadenados, utilizados como baterías biológicas para regular el flujo de energía y la transferencia de calor a través de sistemas de retroalimentación neuronal. Era un tipo de tecnología que la humanidad ni siquiera había considerado desarrollar. Rain se quedó mirando la pared de rostros, algunos apenas respirando, otros ya muertos. Una lo miró. Una chica, tal vez de 15 años. No, susurró ella. Él dio un paso adelante. Estamos aquí para sacaros. No, dijo ella de nuevo. Pero esta vez no era miedo. Era una advertencia. Entonces la trampa se activó. Guardias Droval surgieron de conductos laterales ocultos. 10, luego 15, luego más. Rain y Nico dispararon rápido y con fuerza, derribando la primera oleada en segundos. Pero no fue suficiente. Rain gritó cuando una cuchilla de plasma le cortó el muslo. Cayó de rodillas, la sangre brotando. Nico lo arrastró detrás de un generador, cubriéndolo con una precisión mortal. Tenemos que volar el núcleo, jadeó Rain. Lo haremos, dijo Nico, golpeando una carga contra la pared del reactor. Pero los chicos. Nico hizo una pausa, miró a los humanos encadenados. Luego se puso de pie. Prepárate para correr. Rain parpadeó. ¿Qué? Nico activó su camuflaje y salió al combate. Uno por uno, disparó a las ataduras. Uno por uno, los prisioneros cayeron, arrastrándose hacia las salidas. Recibió un disparo en el pecho. Siguió de pie. Recibió otro, y otro. Activó la última carga, se volvió hacia Rain y asintió. Entonces las luces se apagaron y la habitación explotó. Al mismo tiempo, Ree y Greaves llegaron al puente. Cuerpos por todas partes, pero sin disparos. Se movieron a través de pasillos vacíos, cada vez más profundo, hasta que Ree se dio cuenta de la horrible verdad. Nos están esperando. Greaves levantó su rifle. Entonces no los hagamos esperar. Las puertas del puente se abrieron. Dentro estaba el alto comandante Psgar, solo, masivo, blindado, tranquilo. Habéis venido, dijo. Qué humano por vuestra parte. Ree apuntó su arma. Esto termina ahora. Psgar se rió entre dientes. ¿Crees que matarme termina esta guerra? Creo que enterrarte envía un mensaje. Psgar se movió como un rayo, lanzándose con una lanzacuchilla. Ree apenas lo esquivó.
Greaves disparó 2 veces. Ambas balas rebotaron en la armadura del alienígena como piedras contra un tanque. Re lanzó una granada de destello y cargó. Lucharon brutalmente. Bsgar no era solo un estratega. Era un guerrero. Le desgarró el hombro a Greaves con un tajo, derribándolo. Re placó a la bestia contra una consola. Le clavó un cuchillo de combate en el hueco entre sus placas pectorales. Tu furia, gruñó Bsgar, ahogándose en sangre, destruirá a tu gente. No, dijo Re, girando la hoja. Los salvará. Apretó el gatillo. El cuerpo sin cabeza de Bsgar cayó al suelo. Greaves tosió sangre. Mataste al hijo de puta. Re no habló. Colocó las cargas en las paredes del puente y activó su comunicador. Aquí Re Banner. El box altar va a caer. Estado, Rain. Silencio, luego un crujido. Nico se ha ido. Salvamos a algunos, no a todos. Los reactores están listos. Re exhaló. Tenéis 90 segundos para salir. Ya en movimiento. Re levantó a Greaves. ¿Estás bien? Mejor que él, gruñó Greaves, pateando el cadáver de Bsgar. Corrieron. Los pasillos se volvieron rojos mientras las alarmas sonaban. Los soldados Droval entraron en pánico. La muerte de su comandante había roto la cadena de mando. Sin Bsgar, no había unidad. Ese era el don de la humanidad. Mata al centro y el resto olvida cómo respirar. Re y Greaves se lanzaron por el túnel de la brecha segundos antes de que el box altar explotara desde dentro. El fuego recorrió su longitud como un infierno exhalando. De vuelta a bordo del Drifter's Fall, contaron los nombres. Nico, perdido. Alan, muerto en la reentrada. Rain, vivo, pero por poco. No celebraron una ceremonia. Se sentaron en la oscuridad, cada hombre sosteniendo el silencio como un arma. Re se paró frente a ellos finalmente, sangrando, cansado y furioso. Golpeamos el corazón, dijo. Matamos al arquitecto. Pero nos costó todo, susurró Rain. Re lo miró a los ojos. Valió la pena. Fuera de la nave, los restos del box altar flotaban en el espacio, brillando como un sol maldito. Y en toda la galaxia, las especies se levantaron. El pacto se estaba desmoronando. La humanidad ya no suplicaba por la paz. Estaba haciendo la guerra. La noticia de la destrucción del box altar destrozó la galaxia. No solo sacudió a los Droval. Los quebró. Durante 2 siglos, el box altar había sido más que una nave de guerra. Era un ícono, un trono en movimiento. Era el asiento del poder desde el cual Bsgar comandaba imperios, emitía órdenes de exterminio, negociaba a través del miedo. Ahora eran cenizas, y los humanos lo habían vuelto a hacer. Las imágenes llegaron a todos los rincones de las estrellas, filtradas por células de resistencia supervivientes, estaciones de transmisión renegadas y contrabandistas que se habían convertido en patriotas de la noche a la mañana. Re Banner de pie en las ruinas del puente. El cadáver mutilado de Bsgar a sus pies. Luego la explosión. Captada desde la órbita. Una flor ardiente de venganza floreciendo en el espacio. La galaxia no solo presenció una victoria. Presenció un ajuste de cuentas. En la Tierra, el pánico se extendió por el Consejo como fuego en trigo seco. El consejero Bernat, principal enlace con el pacto, se desplomó en plena transmisión en vivo después de balbucear. No teníamos conocimiento de esto, de este acto de agresión. Los miembros restantes se reunieron en secreto, en las profundidades del complejo del Ártico, la desesperación arañando sus voces. Esto no se puede permitir, gritó uno. Acaban de declarar la guerra en nombre de nuestra especie sin autorización. Los Droval han nombrado a Re criminal de guerra, siseó otro. Y no solo amenazan con represalias. Están exigiendo la cabeza de Re Banner. Quieren la cooperación de la Tierra para entregárselo. Siguió un largo silencio. Entonces alguien susurró. Quizás deberíamos. El consejero Tarn, callado hasta ahora, se cruzó de brazos. Ha puesto a media galaxia en contra del pacto. Y no finjamos que alguna vez lo controlamos.
¿Qué es la vida de un hombre para evitar una guerra planetaria? La consejera Meyer, la última con agallas, lo fulminó con la mirada. ¿Quieres vender al único soldado que está ganando? Tarn se burló. Nos está ganando un funeral. Mientras tanto, en órbita sobre Tiro 6, a bordo del reparado y renombrado Box Slayer, Re estaba en la mesa táctica con Rain y Greav Bess. Nico se había ido. Alan se había ido. La mitad del equipo se había ido, pero no estaban débiles. Estaban más afilados ahora, más concentrados. El brazo de Rain estaba en un cabestrillo, con quemaduras a lo largo del lado izquierdo de su cara, pero su mente no se había embotado. Tocó la pantalla que mostraba los movimientos de la flota Droval. Después de que volamos el box, su cadena de mando colapsó en 4 sectores, dijo. Algunas de sus colonias se están retirando. Otras, bueno, están matando a sus propios oficiales en luchas por el poder. Greav Bess sonrió sombríamente. Me encanta verlo. Re no sonrió. Estaba viendo un marcador rojo parpadeando en la esquina de la pantalla. La Tierra. ¿Cuál es la situación con el mundo natal?, preguntó. Rain vaciló. Mixta. Los civiles se están amotinando a tu favor. Los soldados están divididos. La mitad de la armada quiere unirse a nosotros. La otra mitad sigue las órdenes del Consejo. ¿Y el Consejo? La expresión de Rain se agrió. Oficialmente, en silencio. Greav Bess se inclinó. Extraoficialmente, están hablando con enviados Droval. Ofertas de paz, cláusulas de rendición. Están tratando de venderte. Re se quedó quieto como una estatua tallada en rabia. Así que preferían vender a su propio comandante antes que enfrentar la tormenta. Rain no respondió. No era necesario. Esa noche, Re estaba solo en la bahía de observación, mirando la Tierra desde la órbita. Era hermosa, todavía azul, todavía respirando. Recordó ser un niño antes de la guerra, antes del espacio, antes del pacto. Tumbado en la hierba y mirando estrellas que no significaban nada. Ahora, cada una de ellas se había cobrado una vida. No estarás pensando en bajar, ¿verdad? La voz pertenecía a Kara, exoficial de inteligencia de la Armada asignada al Box Slayer hacía 2 semanas. Ojos agudos, lengua más afilada. Había luchado con Re una vez, años atrás. Una operación de reconocimiento que salió mal. Habían perdido gente. Ella lo había culpado. Ahora estaba aquí. Eres el único fantasma al que el Consejo teme más que a mí, dijo Re sin girarse. Kara se acercó a su lado. El Consejo ha puesto una recompensa por tu cabeza. Extraoficial, por supuesto. Vales más muerto que vivo. Es bueno saber que finalmente tengo un valor. Te venderán, Re. No subestimes lo desesperados que están. Él se volvió hacia ella. Que vengan. Ella lo estudió por un largo segundo, y luego dijo, hay alguien en la Tierra que quiere conocerte. ¿Quién? Un general. Re levantó una ceja. Corwin ya está con nosotros. No es Corwin. Ella vaciló, y luego pronunció el nombre. Elías Banner. Re parpadeó, se congeló. Mi padre está muerto. Kara negó con la cabeza. No. Pasó a la clandestinidad hace 10 años. Ha estado trabajando dentro de la División Omega, pero después del Box Altar, envió un mensaje para ti. Le entregó un chip de datos. Re lo reprodujo a solas. El rostro que apareció en la pantalla era más viejo, más canoso, pero inconfundible. Su padre. Un hombre que había desaparecido sin decir palabra. Un hombre que Re pensaba que había muerto en silencio. Si estás viendo esto, has hecho algo que nadie más tuvo las agallas de hacer. Golpeaste al enemigo donde duele. Hiciste que la galaxia temiera a la humanidad de nuevo. Y por eso, estoy orgulloso de ti, más de lo que nunca sabrás. Pero no me quedé en silencio por nada. He estado trabajando encubierto dentro del Consejo, del Pacto, de la propia Omega, recopilando datos, exponiendo debilidades. Y encontré algo, hijo. Algo más grande incluso que Psgar. Los Droval no actuaban solos.
Ree se inclinó hacia adelante. Hay otra mano detrás de la guerra. Algo más profundo. Algo más antiguo. Han estado suministrando inteligencia a ambos bandos. Quieren el caos. Están planeando algo para después de que el fuego se apague. Necesito que bajes. Te lo explicaré todo, pero solo en persona. Solo una vez. El mensaje se cortó. Greaves no estaba contento. No estarás considerando seriamente esto, ¿verdad? Ree estaba sentado a la cabeza de la mesa, en silencio, concentrado. Es mi padre. Te abandonó durante una década. Ni una palabra. Y ahora quiere una reunión después de que prendimos fuego a la galaxia. Rain añadió. Huele a cebo. Kara intervino. No está mintiendo. He trabajado con él. Es brutal, cauteloso, pero no un traidor. Greaves negó con la cabeza. Incluso si dice la verdad, el consejo te matará en el segundo en que tus botas toquen el suelo. Ree se puso de pie. Entonces más les vale ser rápidos. Descendió solo, sin uniforme, sin un ejército, solo una cápsula de desembarco de civil disfrazada de contenedor de carga. Aterrizó con fuerza en los desiertos de Mojave, lejos de las ciudades, lejos de la vigilancia. Caminó 10 kilómetros a través de la arena y el silencio antes de ver el búnker oculto. Se abrió antes de que llamara. Y allí estaba él, el general Elias Banner, su padre. El hombre que le enseñó a disparar, a pensar, a no suplicar nunca. No se abrazaron, solo se miraron como si fueran espejos. Pensé que estabas muerto, dijo Ree. Elías asintió. No eres el único. Se sentaron dentro del búnker, austero, frío, eficiente. Elías lo expuso todo. Los Drobal no eran los cerebros. Eran soldados, ejecutores. Pero la guerra, el impulso de extinción, eso venía de más arriba, de una subsección del pacto que nunca mostraba su rostro. Los Valari, una especie borrada de los registros oficiales, que se creía extinta desde hacía mucho tiempo. Pero no se habían ido. Estaban manipulando todo. ¿Por qué?, preguntó Ree. Porque el caos limpia el tablero, dijo Elías. Quieren ser los únicos que queden en pie cuando la galaxia olvide quién empezó. Y la Tierra, nos quieren rotos, no destruidos, no ahora, solo lo suficientemente destrozados como para no volver a levantarse nunca. Ree se puso de pie. Su voz era fría. Entonces los cazaremos a ellos a continuación. Pero afuera, el consejo se movió. Los drones rodeaban el desierto. En el momento en que Ree entró en la atmósfera de la Tierra, habían sido alertados. El consejero Tarn sonrió mientras la pantalla mostraba las coordenadas fijadas. Terminad con el renegado, ordenó. El viento de Mojave estaba cargado de silencio. El polvo se arremolinaba sobre el suelo agrietado como el aliento de un dios enterrado. Ree Banner estaba en la entrada del búnker, con los ojos fijos en el horizonte, viendo cómo unas motas se hacían más grandes bajo el sol de la tarde. Cápsulas de desembarco. 9 de ellas. Rápidas, negras, sin insignias. Conocía ese diseño. Escuadrones de la muerte de la División Omega. Su padre, Elías, estaba a su lado, con el rifle colgado al pecho, sin sorprenderse. No han perdido el tiempo, murmuró. Nunca lo hacen, dijo Ree. ¿Les avisaste? Elías no se inmutó. Fui yo quien te advirtió. Pensé que intentarían la diplomacia. Supongo que se saltaron esa parte. Entonces subestimaste a los bastardos. La voz de Ree era fría, cansada de esperar a que la lógica regresara a una galaxia que la había quemado viva. Tocó su comunicador una vez. 3 pitidos cortos. Una señal de banda estrecha enviada a órbita. Un solo mensaje, refuerzos. Silencio. 1 hora. Si seguía respirando en 60 minutos, alguien vendría. Si no, sería solo otro cuerpo olvidado en la tierra de la Tierra. La primera nave de desembarco golpeó el suelo con un estruendo sónico. El polvo se levantó. 12 soldados de Omega desembarcaron. Armadura negro mate brillando bajo el sol. Cascos sin rostro fijados en las coordenadas de Ree y Elías.
No pidieron la rendición. No llamaron a la negociación. Abrieron fuego. Ree se agachó, rodó detrás de un afloramiento rocoso mientras el plasma mordía la tierra que acababa de pisar. Elías devolvió el fuego, derribando a un soldado con un tiro limpio en la cabeza. El cuerpo se desplomó con la rígida finalidad de hombres entrenados haciendo su trabajo, incluso cuando eran los villanos. «Esto no fue idea de tu consejo», gritó Elías por encima de los disparos. «Esto es Tarn. Ha sido comprado por los Valari». Ree gruñó, devolviendo el fuego. Elías asintió, zambulléndose detrás de una caja de acero. Ha sido su marioneta durante años. Canalizaron armas a Omega. Han estado dentro de la política de la Tierra desde antes del pacto. Cada guerra que libramos, ellos son los que nos querían distraídos. Ree disparó 3 veces, se agachó mientras una granada golpeaba cerca, la explosión levantando tierra y rocas en un geyser. «¿Cuán profundo?», preguntó Ree. Elías miró por encima. «Lo suficiente como para que ni siquiera matarlo lo arregle». Ree gruñó. «Entonces no lo arreglamos. Lo quemamos». 20 minutos después, estaban rodeados. 3 escuadrones, flanqueando, movimientos de precisión, entrenados por los mejores porque eran los mejores. Humanos matando a humanos de nuevo. Greaves se habría reído de la ironía. Nico simplemente habría alineado disparos a la cabeza. Ree no tenía a ninguno de los dos ahora. Sangraba por un roce de bala en el costado, respirando con dificultad, los pulmones ardiendo. A Elías no le iba mucho mejor. Los huesos viejos ya no estaban hechos para tiroteos. Entonces llegó el dron altavoz. Flotó bajo. La voz del consejero Tarn retumbó, engreída y goteando de autosuficiencia. «Ree Banner, te has convertido en un símbolo de caos, no de salvación. Un criminal, un falso héroe. Te di la oportunidad de dar marcha atrás. Ahora te doy una última oferta. Ríndete. Depón las armas. Acepta las consecuencias de lo que has hecho». Ree se levantó lentamente, con sangre en el costado, la mano apretada con fuerza alrededor de su rifle. Miró al dron flotante y luego escupió directamente hacia él. «¿Quieres matarme? Ven a hacerlo tú mismo». El dron hizo una pausa, y luego explotó en chispas. Se acabó la conversación. 33 minutos después de la pelea, justo cuando la munición comenzaba a escasear y Ree pensaba en que preferiría morir antes que caer en manos de Omega, algo rompió el cielo. No era una cañonera. No era una cápsula de desembarco. Era un crucero de guerra. El Box Slayer. Gritó al entrar en órbita baja, rasgando la estratosfera de la Tierra como un cuchillo a través de cuero húmedo. Sus motores aullaron, proyectando una sombra sobre el desierto. Luego vino el segundo sonido. Desembarcos. No enemigos esta vez. Su gente. Greaves, vivo. Rain, remendado, cojeando pero lleno de odio. Kara, liderando 3 escuadrones de combatientes de la resistencia que se habían colado en órbita cuando la Tierra no miraba. Greaves aterrizó junto a Ree, rifle en alto. «Me echaste de menos». Ree asintió, empapado en sangre. «Te tomaste tu tiempo». «Tuve que matar a un espía del Consejo en la plataforma de lanzamiento», dijo Greaves, ya estableciendo fuego de cobertura. «El bastardo se parecía a uno de los nuestros». «Probablemente un Valari», gritó Rain en su comunicador. «Flanqueando el sector izquierdo 3. Escuadrones 2 y 4. Moveos ahora». Kara se deslizó junto a Elías, arrastrándolo a cubierto. «Está malherido». «Vivirá», dijo Ree. Kara lo miró. «Tú podrías no hacerlo». «Lo sé». La batalla cambió rápidamente. Los soldados de Omega no estaban preparados para el repentino revés. Pensaban que estaban matando a un fantasma. En cambio, encontraron un ejército. Greaves se encargó personalmente de 3 de ellos cuerpo a cuerpo. Uno tenía una cuchilla. Greaves se la quitó, le rompió el visor al hombre con el codo y le enterró el cuchillo donde solía estar la laringe. Rain instaló una torreta remota que cambió el rumbo en minutos, cegando a 2 escuadrones antes de que se dieran cuenta de que no era un dron defectuoso. Y Ree,
Él cazó. Ya no se escondía. Se movió por el campo como una cuchilla en movimiento. Cada bala precisa, cada movimiento impulsado por una rabia ganada a pulso. No habló. No gritó. Mató porque no quedaba nada que decir. Cuando cayó el último soldado de Omega, el campo de batalla se calmó. Greaves se acercó cojeando, arrastrando el cuerpo de un líder de escuadrón. Lo dejó caer a los pies de Ree, la guardia personal de Tarn. Todavía respirando. Ree se agachó, le arrancó el casco. El hombre parpadeó, pálido, joven, confundido. ¿Sabes quién soy?, preguntó Ree. El soldado asintió débilmente. Dijeron que lo destruirías todo. Ree lo miró a los ojos. Tenían razón. Se levantó, alzó su rifle, y sin dudarlo, acabó con él. La tormenta pasó, y por primera vez en años, Ree miró a la tierra. No como un hogar que defender, no como un símbolo, sino como un campo de batalla que necesitaba una limpieza. De vuelta a bordo del Box Slayer, estaba en la sala de guerra, respirando entrecortadamente. Elías en una enfermería, cara a su lado, Greaves sosteniendo hielo en sus costillas y Rain recableando sus comunicadores. El consejo era un caos. Tarn había enmudecido. Los rumores decían que había huido del complejo. Otros decían que estaba muerto. El resto del consejo se fracturó, sin saber si rendirse, huir o unirse a Ree. A Ree Banner no le importaba. Envió un mensaje a cada estación de la Tierra, comando militar, red civil. Su voz, su rostro, su verdad. Esta guerra no ha terminado. Nunca lo estuvo. Los Droval están rotos. Pero solo eran la máscara. Detrás de ellos están los Valari, los que han estado jugando a ser dioses tras las cortinas. Habéis visto lo que han hecho a las colonias, a las familias, a nosotros. Y habéis visto lo que hemos hecho en respuesta. Ya no somos víctimas. Somos el ajuste de cuentas. Si estáis con el consejo, con el silencio, con la sumisión, caeréis con ellos. Si estáis con nosotros, entonces luchad. Terminó el mensaje. Kara exhaló. Acabas de declararle la guerra a los verdaderos gobernantes de la galaxia. Ree asintió. Ya era hora. Greaves se rió a pesar de la sangre en su camisa. Y bien, ¿ahora qué, comandante? Ree miró las estrellas. Querían hacer de nosotros un ejemplo, dijo. Pero todavía estamos aquí. Somos la especie que salió arrastrándose del lodo, se enseñó a sí misma a matar dioses y siguió adelante incluso cuando las estrellas decían que no debíamos. Somos la humanidad. Se giró, con los ojos ardiendo. Y aún no hemos terminado.